Vamos a dar continuidad a nuestra enseñanza desde la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta de Pablo a los Gálatas. Vayamos por un instante allí, vamos a hacer lectura. Quiero que leamos nuevamente, hermanos, la porción que está en el capítulo 3. Vamos a hacer lectura del versículo 19 al versículo 29. Gálatas 3, versículos 19 en adelante, hasta el final del capítulo. Dice la palabra del Señor: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder hacer lectura pública de tu libro, de tu voluntad, Señor, de tu palabra. Y te rogamos, Señor, en esta mañana, que seas tú trayendo entendimiento a nuestro corazón, a nuestras mentes, oh Señor, que haya claridad en lo que hemos de tratar en esta mañana, para que tu nombre sea glorificado y que tu pueblo, Señor, sea edificado, Padre bendito, trayéndonos cada vez más a una mayor santidad. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. De esta porción que hemos leído ya hemos tratado una gran parte. Y ciertamente mi intención había sido terminar con esta porción en el día de hoy. Pero no va a ser así. Vamos a abordar un versículo. Y va a ser el versículo 28. Vamos a tratar Gálatas 3:28. Y por eso he titulado este sermón como la igualdad en el Evangelio. Igualdad en el Evangelio. Y ciertamente lo que hace el apóstol Pablo es hacer como una especie de paréntesis, porque lo que Pablo está haciendo es reforzar la idea y reforzar su enseñanza delante de los Gálatas para que ellos entiendan que la ley, las obras de la ley, aunque juegan un papel fundamental dentro del plan de Dios, esta no es útil para salvar. Y en medio de toda esa exposición, Pablo hace un paréntesis y les dice a los Gálatas: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer.
Y da una razón contundente, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y recordemos, Pablo está hablando a creyentes, ¿sí? A creyentes, está hablando a hermanos en la fe y que ya les ha comprobado que para poder ser hermanos, o más bien para ser hijo de Dios, es por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora les va a decir, ahora ustedes Gálatas, todos ustedes que son uno en Cristo, no debe haber distinción en medio de la iglesia local. No debe haber ningún tipo de distinción. Y quiero introducir este tema haciendo un tipo de ilustración. Y me refiero es que, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos parte de algún equipo, de un equipo de trabajo, o ya sea de un equipo en un carácter de un deporte, o tal vez en el ámbito laboral o en el ámbito académico, ciertamente hay una serie de elementos que nos hace sentir parte de ese equipo, parte de ese todo, ¿verdad? Hay elementos que nos identifican y que generan relaciones que son vinculantes en donde hay derechos y donde hay deberes. Eso es ser parte de un equipo, tener sentido de pertenencia. Ahora, piense por ejemplo en un equipo de fútbol, ¿sí? En donde en un equipo de fútbol está conformado por 11 jugadores que trabajan por un mismo fin. ¿Cuál es ese fin? Llevar al equipo, oígame bien, al equipo a la victoria, ¿cierto? Y aunque cada jugador va a tener una posición particular dentro del campo, pues se le distingue en sus habilidades y en su posición dentro del campo, que son distinguibles entre cada uno de sus compañeros. Al final de todo, cada persona, cada jugador tiene la misma camiseta y tiene el mismo sentir de pertenencia que los hace ser un solo equipo. Ahora, en tiempos del apóstol Pablo, pues estaba presentando un problema de identidad. Un problema de identidad. Y ese problema lo estaban generando los judaizantes. Recuerden que ese caso específico que Pablo comentó en el capítulo 2 de esta carta a los Gálatas, recuerden ese caso cuando Pedro y otros cristianos judíos fueron persuadidos por los judaizantes, siendo ellos arrastrados por esas falsas enseñanzas, y comenzaron a hacer ¿qué? A desmembrar el cuerpo de Cristo. Cristianos judíos, cristianos gentiles, ¿sí? Se empezaron a originar dos bandos, los judíos y los gentiles. Y esta problemática tan antigua aún no ha cesado, no ha cesado. En nuestros días todavía hay segregación en la iglesia del Señor. Se han creado incluso niveles jerárquicos, como lo son, o como los hay más bien en el mundo hoy, donde hay ricos, hay pobres, hay profesionales, hay indoctos, niveles, grupos parcializados, los que cumplen ciertos ritos y los que no los cumplen, los que merecen y los que no merecen. Y bajo la amplia exposición que ha hecho el apóstol Pablo, él ha mostrado en el Evangelio que debemos nosotros aprender que para poder ser recibidos por Dios como hijos es por causa solamente de la obra de Cristo, la cual ha sido puesta a favor de todo aquel que cree. Entonces, debiéramos nosotros preguntarnos si es que acaso hay algún requisito especial que tal vez no hayamos evaluado
que sea necesario para ser salvo. ¿Será que aparte de la fe hay otro requisito? ¿Será que aparte de la fe debo tener dinero? ¿Será que aparte de la fe debo tener la humildad de un pobre? ¿Será que debo ser un profesional? ¿Será que debo tener un título? ¿Será que hay otro requisito que no hemos previsto? ¿Acaso será el color de piel? ¿Acaso será la nacionalidad? ¿Será la posición social? ¿O la salvación será para hombres y no para mujeres? Parecieran preguntas bastante obvias, ¿verdad? Pero si somos francos, en la práctica, es decir, en la religión que la humanidad tenga, o más bien el concepto de religión que tenga, mucho de esto puede ser hallado. Mucho. ¿Cuántas veces los hombres han negado, oígame bien, cuántas veces los hombres han negado el evangelio a otros, considerándolos como quien no lo merece? No hemos predicado el evangelio a X o a Y persona o a tal grupo de personas porque decimos, no lo merece. Y en últimas, el merecer, ese merecer, pues queda sujeto ¿a qué? A las pretensiones netamente humanas. Es el hombre quien pone esa barrera de decir, ¿merece o no merece? Y a eso se le añade cualquier característica de las que ya hemos hablado. Raza, nacionalidad, posición social, etc. Ahora, pero Pablo lo que hace de manera contundente es decirnos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En este sencillo versículo nosotros encontramos una triada de parejas. Tres parejas. Encontramos tres parejas, las cuales están precedidas por un no hay. Tres parejas que están precedidas por un no hay. Con lo cual Pablo dice que no hay parcialidad en el evangelio. No hay parcialidad. Que no hay preferencias de ningún tipo. Dios no discrimina a nadie entre los que se acercan por medio de la fe a Jesucristo. No lo hay. Y es sumamente sencillo de entender cuando Pablo ya nos ha dicho que los creyentes, aquellos que han sido justificados por la fe, tienen un mismo uniforme. ¿Se acuerda del uniforme? Y es el estar revestidos de Cristo. Somos iguales, somos de un mismo equipo. Si hemos creído, si hemos tenido fe, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, hemos sido revestidos de Cristo. Somos parte de un mismo equipo. Esto mismo lo podemos mirar con la expresión todos, ¿sí? Y esa expresión todos ya ha sido expuesta en los versículos 26 y 27. Fíjense, en el verso 26 nos dice, todos sois hijos de Dios. Todos. En el verso 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Y ahora, en el versículo 28, se nos dice, todos vosotros sois uno en Cristo. Esto quiere decir que tanto judíos como gentiles, tanto esclavos como libres, y tanto hombres como mujeres, si han sido bautizados en Cristo por medio de la fe en Él, ahora son considerados hijos de Dios. Y por tanto llegan a ser un todo con Cristo, porque son ahora uno en Cristo. Uno en Cristo. Pablo presenta tres áreas en las cuales la sociedad de su tiempo
y en lo que se refiere al contexto judío, fueron una barrera que distinguía a la humanidad, y al parecer esa barrera se extendió incluso en la iglesia. Es innegable, hermanos, que el problema judaizante estaba trazando una delgada línea, un límite, una línea divisoria entre judíos y gentiles. Eso no lo podemos perder de vista. Al evangelio, que es por la fe, los judaizantes, ¿qué hicieron? Le sumaron las obras de la ley para ser salvos, ¿sí? Por tanto, con esto ya se hacía una distinción entre judíos y gentiles, pues los judíos fueron el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió para recibir la ley y vivir en ella. Mas los gentiles no tenían esa revelación. Había una distinción. Pero el autoestima que tenían los judíos iba más allá. Al ser solamente ellos receptores de la ley, le sumaban también que solo ellos eran los descendientes en la sangre de Abraham. Entonces su autoestima era bien elevada. Decían ser el pueblo escogido de Dios, decían ser los receptores de la ley de Dios, de ser los descendientes del propio Abraham. Y con ello, pues, ¿qué hacían? Pues ellos mismos se estaban imponiendo como los únicos herederos legítimos de las promesas dadas por Dios a este patriarca, a Abraham. Pero estas bendiciones que ciertamente tuvieron los judíos, que es innegable, como lo fue la ley, y ser un pueblo escogido por Dios en Abraham, estas bendiciones fueron desvirtuadas por Pablo al decir que ninguna de ellas les podía hacer salvo. La ley que recibieron no les puede hacer salvo. Ser descendiente en la sangre de Abraham no le puede hacer salvo. Pero el orgullo judío parecía que les enceguecía de tal manera que aún sus oraciones estaban enmarcadas por la prepotencia y la postura de ver a cualquier otro que no fuera judío como alguien que no merece. Mire, en uno de los libros de la tradición judía quedó consignada una oración que era recitada por los varones judíos, ¿sí? Y esta oración dice así, abro comillas: bendito sea Dios que no me hizo gentil. Bendito sea Dios que no me hizo mujer. Bendito sea Dios que no me hizo ignorante, que puede ser traducido como esclavo. Esa era la oración diaria de los varones judíos. ¿Cómo estaba su ego? Sumamente inflado, ¿verdad? Y esas tres distinciones que hacían los judíos, porque eso era lo que estaban haciendo, distinción. Nosotros somos mejores que los gentiles, mejores que las mujeres, mejores que los esclavos. Y esas distinciones que hacían los judíos, Pablo lo que hace en este verso 28 es volverlas a añicos, yendo a la esencia de todo aquel que es salvo. Y con ello demostrando que en Cristo los hombres son iguales. Son iguales. Y quiero que en esta mañana revisemos esas tres diferencias que propone el apóstol Pablo. La primera de ellas se trata de la diferencia cultural. La diferencia cultural. Fíjense, mientras que los judíos se veían como un pueblo superior, entre todas las naciones de la tierra, pareciera que esa bendición que tuvieron de parte de Dios en ser separados, porque efectivamente así fue, Dios tomó a un pueblo de la tierra y fue al pueblo hebreo, lo separó para ser un pueblo tipo,
¿sí? Es decir, el pueblo que sería como la maqueta o el ejemplo que expresaría la realidad de la figura misma del pueblo de Dios. Y aunque ciertamente los judíos fueron bendecidos por encima de los demás pueblos, pareciera que desde muy temprano los judíos olvidaron las promesas de Dios que se extendían a todas las naciones. Quedaron enceguecidos. Los judíos tenían en alta estima a Abraham, ¿sí? Y se jactaban diciendo una y otra vez que ellos eran hijos de Abraham, aún delante del mismo Señor Jesucristo. Hijos de Abraham somos. Pero parecía que estos olvidaron al Dios de Abraham, el cual dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué dijo el Dios de Abraham? ¿Quiénes serán benditos? ¿Solo el pueblo judío? No, aquí dice todas las naciones. Y ante tal ceguera, los mismos judíos habían levantado barreras tan altas que ellos no se relacionaban con los gentiles, ¿sí? Ellos no se relacionaban en nada con los gentiles. Si para un judío el simple hecho de toparse con un griego, con un gentil, que es lo mismo, cuando ustedes lo encuentren allí en el Nuevo Testamento, refiriéndose a griego o a gentil, es lo mismo, todo aquel que no es judío, cuando el judío se topaba con un gentil, pues le resultaba esto, era en un rito de purificación. Se lavaban las manos, se sacudían los pies, y esto se hizo extensivo aún a los que eran medio judíos. ¿Sí saben quiénes eran los medio judíos? Era el pueblo samaritano. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles, y a estos también aborrecían los judíos. Pero fíjense que, por ejemplo, con el caso de los gentiles, que dentro de su extensión, los judíos quisieron acercar a los gentiles, o más bien, los gentiles que querían acercarse a la comunión con el Dios de la religión judía, pues los judíos le ofrecían el recurso de ser prosélitos, ¿sí? Que guardaran las leyes de Moisés, que guardaran todo ese ámbito de comportamiento y de ritos que los judíos tenían para acercarlos al judaísmo. Pero aún así, cuando eran recibidos estos gentiles, cuando eran prosélitos, hechos prosélitos de la religión judía, eran recibidos, pero aún en un grado inferior a los judíos verdaderos. No tenían el mismo estándar, por así decirlo. No tenían el mismo disponibilidad en derechos que tenía un verdadero judío. Había una distinción. Y ese orgullo nacional, en el primer siglo, causó divisiones aún en medio de la iglesia. Fíjense que en un principio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos testimonio donde las viudas de los gentiles eran desatendidas. Había división, ¿sí? ¿Por qué las viudas gentiles estaban siendo desatendidas? Porque había una preferencia por las viudas de los judíos, ¿verdad? Y ahora el peligro de los judaizantes de traer añadidura al evangelio, que prácticamente no era otra cosa que el que quiera ser salvo, primeramente debe hacerse judío. ¿Qué están haciendo? Distinción, levantando barrera. Para ser salvo, listo, sí, crea en Cristo, pero guarde la ley de Moisés, sea circuncidado. Tiene que hacerse judío. Y tal diferenciación no tiene parte en el evangelio.
No la hay. Y siendo Pablo un emisario de la verdad, él enfrentó al mismo apóstol Pedro, que había caído en semejante hipocresía. Y se enfrentó a todo lo que la cultura misma quisiera imponer sobre los hombres en lo que respecta a la salvación. Ahora, si nosotros pudiéramos resumir hasta aquí lo que Pablo está enseñando, sería diciendo que nadie, por hacerse judío, alcanzaría la salvación. Ese es el tono que tiene esta carta. Nadie por hacerse judío alcanzaría la salvación. Fíjense, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo trata con la base que soporta a toda la humanidad. Es decir, que nos hace iguales. ¿Cuál será esa base que soporta a toda la humanidad, que nos hace iguales delante de Dios? Bueno, es que tanto gentiles como judíos son pecadores. Todos los seres humanos son pecadores. Y bajo esa misma bajeza de la humanidad, el evangelio fue ofrecido tanto a judío como a gentil. Sobre esa misma base, sobre ese mismo estándar, sobre ese mismo calificativo de pecadores, sobre ellos el evangelio es ofrecido tanto al uno como al otro. Pudiéramos nosotros decir que el problema se reducía a dos culturas, pero con el tiempo, hasta llegar a nuestros días, la pluralidad cultural es innegable. Ya no hablamos de un pueblo judío y un pueblo gentil. Ya hablamos de multitud de culturas, multitud de hábitos, multitud de prácticas totalmente diferentes según sea la región, según sea el país. Pero aún así, cuantas costumbres puedan tener las diferentes nacionalidades, y aún así, si lo pensamos en lo que respecta a nuestro país, solamente en Colombia encontramos diferentes costumbres en cada región, pero cuando se refiere a esas diferentes culturas, todas esas culturas se reúnen bajo un mismo cobijo, que es la Iglesia de Cristo. Así es que esas diferencias culturales quedan clausuradas, porque todos somos pecadores redimidos. Pecadores redimidos, que tenemos en común muchas cosas. Tenemos en común una misma fe, tenemos en común un mismo espíritu, tenemos en común un mismo espíritu, un mismo Dios, un mismo Salvador. ¿Y allí qué papel juega la cultura? Ninguna. Es como lo dijo Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren, ha sido por el sacrificio de Cristo, ha sido la sangre de Cristo la que rompió con cualquier frontera, con cualquier bandera, con cualquier lengua que los hombres puedan albergar para hacer de todas las naciones un solo pueblo. Un solo pueblo. Por tanto, no importa la nacionalidad, ¿sí? Cualquier ser humano en la iglesia ha de ser tratado como un hermano que porta la ciudadanía del reino de los cielos. Todos hermanos, todos. Hoy, ciertamente, no es tan marcado este problema, ¿sí? No es tan marcado este problema, que ciertamente sí lo había en el primer siglo. Y seguramente no es tan relevante este tipo de discriminación cultural
o de raza en nuestro país, pero en países donde el racismo tuvo una marca fuerte en la historia, llevó a prácticas en donde la religión fue ciertamente disgregada según la raza. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que vivió el racismo de una manera tan marcada que hoy aún hay rezagos, y bueno, rezagos sumamente amplios. Pero llegó a un punto a que esto marcó la vida de la iglesia, que aún iglesias bautistas, habían iglesias para blancos e iglesias para negros. Y dentro de su estructura gubernamental estaban las prohibiciones que el blanco no podía asistir a la iglesia del negro y que el negro no podía asistir a la iglesia del blanco. Hoy es más solapado este asunto, pero no es tan vistoso, ¿sí? Pero pasemos a la segunda diferencia, a la diferencia social, la diferencia social. Y para esta distinción, Pablo utiliza un ejemplo muy propio de la época y se refiere a los que son esclavos y a los que son libres. No hay esclavo, no hay libre. Que en Cristo esa diferencia también ha sido borrada, ha sido clausurada. Y digo, hermanos, que se trata de un ejemplo propio de la época, un ejemplo común precisamente por lo que ya hemos tratado previamente, con la ilustración del ayo, ¿sí? Estamos hablando de un esclavo que ejercía el papel de cuidador. Era algo que era común en la época. Pablo, al afirmar que en Cristo no hay esclavo ni libre, fíjense, él no está apelando a fomentar algún movimiento en contra de la esclavitud. Ese no es el propósito. Pero tampoco está aprobando la esclavitud. Pero lo que sí él está dejando en claro es que la salvación, al igual que no importa la raza, tampoco importa la condición social. No importa la condición social. Y bueno, seguramente en nuestros días es casi erradicado el tema de la esclavitud, de la forma que tiene como naturaleza de lo que conocemos, la esclavitud, del maltrato a un ser humano que es tratado más como una cosa que como un ser humano. Y nuevamente aclaro y digo que es casi erradicado, pues no podemos llegar a desconocer cómo en nuestros días aún la maldad de la humanidad, la maldad del hombre, ha cobrado la libertad de seres humanos para ser tratados como mercancía que puede ser canjeada, que puede ser comercializada para fines viles e inhumanos. La esclavitud demarca una diferencia en lo social y en lo económico. Y es un buen ejemplo para tenerlo en cuenta. Que la esclavitud efectivamente demarca esa diferencia, esa barrera en lo social y aún en lo económico. Fíjense, aquellos que tenían esclavo, ¿es por qué? Porque gozaban de dinero, porque tenían riquezas que les permitía comprar esclavos. Y al otro lado tenemos ¿a quién? Al esclavo, ¿sí? Que obviamente un esclavo no es porque fuera rico, ¿verdad? Un esclavo era porque obviamente tenía una condición de necesitado, ¿sí? Y se podía ver en diferentes áreas, ya sea porque era un prisionero de guerra, ¿sí? Prisionero de guerra tomado como esclavo. También podemos encontrar a aquel que fue hallado robando y que como no tuvo la capacidad de resarcir el daño, era tomado como esclavo para pagar su deuda. Y también tenemos aquellos que en su calidad de vivir en la indigencia se vendían voluntariamente como esclavos. Entonces, ciertamente estamos hablando
aunque en estos aspectos de los esclavos, estamos hablando de que hay diferencias desde lo económico que lo enmarca en lo social. Si usted tiene dinero, tiene un nivel social. Si no tiene dinero, tiene otro nivel social. Y como les dije, tal vez no estemos hablando en la actualidad en los mismos términos de esclavitud, ¿sí? Seguramente si yo les pregunto a alguno de ustedes, ¿tiene esclavo o es esclavo? Usted me dirá que no, ¿sí? O a menos de que haya algo por corregir, pero hablamos al final, ¿sí? Pero sí nosotros podemos entender que en nuestra actualidad sí hay diferencias sociales, sí hay diferencias económicas que trazan una línea o varias líneas. Por ejemplo, en nuestro país se ha estratificado a la sociedad según su capacidad económica. Estrato 1, 2, 3, 4, ¿sí? Según su capacidad económica. Y que el rico mire por encima de su hombro al pobre, es el pan de cada día. Hay una disgregación, hay una separación que es clara en medio de nuestra sociedad. Y aún se han levantado, y digo yo, sinagogas de Satanás que usurpan el título de iglesias de Cristo para discriminar al necesitado y menosprecian las ofrendas de los pobres, calificándolas como no aceptables delante del Señor, y que por ser insuficiente su ofrenda, Dios no le bendecirá. Esto se ve en congregaciones, mas no las llamo iglesias de Cristo. Pero eso sí, si se trata de un hombre o de una mujer elegante que entra por las puertas del templo, es a ellos a quienes se les concede los primeros puestos y se les recibe con todo el cariño, con todo el decoro, cosa que ciertamente no está mal hacerlo. Pero si esas muestras de afecto solamente es por la posición social que goza, y que se hace notable cuando se desprecia al hermano humilde, pues se trata de un favoritismo, que es ampliamente amonestado por las Escrituras. Y ejemplo de ello tenemos a la carta de Santiago en el capítulo 2, donde se amonesta la parcialidad y el favoritismo por los ricos, y la indolencia y el desprecio por los pobres. En la iglesia del Señor, óigame bien esto, en la iglesia del Señor no se mide a los creyentes por la ofrenda. No se mide a los creyentes por la ofrenda, aunque sí se instruye a que deben ofrendar según sus capacidades. En la iglesia, hermanos, en la iglesia no se estima según sean sus títulos, según sean sus credenciales. No hay un lugar para el profesional, no hay otro lugar para el iletrado. En la iglesia, el abogado le dice hermano al que es ayudante de taller. En la iglesia, la mujer que trabaja en oficios domésticos le dice hermana a la ingeniera. Y esto es posible porque tanto el rico como el pobre, si han creído y se han arrepentido de sus pecados, son uno en Cristo. Son iguales. Son iguales. Piensa en un caso. Filemón. Sí, sabe quién era Filemón, ¿verdad? Receptor de una carta personal de la pluma del apóstol Pablo. Pero dos personajes, Filemón y Onésimo. Uno amo y el otro esclavo. Uno amo y el otro esclavo. Y de los dos, Pablo se refiere como hermanos en Cristo. Hubo una falta que cometió
Onésimo, ¿sí? Pero Pablo le escribe a Filemón y le dice, o más bien, no le dice, ahí te mando a tu esclavo, sino ahí te mando al hermano Onésimo. Hermanos, no es extraño que en una misma iglesia local entre el jefe y el empleado. No es extraño que entre el jefe y su empleado, que en el ámbito laboral cada quien cumple con su rol, pero en Cristo son idénticos, no hay diferencia. Esto se ha tergiversado también y han llevado la igualdad que hay en Cristo a los negocios, a tal punto que un dueño de algún negocio que sea cristiano no se atreve a contratar a nadie que sea cristiano, porque no encuentra la manera de cómo darle una orden, de cómo demandarle resultados, de cómo aún de tener la capacidad de despacharle de su lugar de trabajo por no ser honesto o no ser un buen trabajador. Porque dicen, es hermano. Pero esas diferencias, ¿sí? Las hay. Hay empleado y hay jefe y se respetan. Pero en Cristo, en lo que respecta a la salvación, somos iguales. Y eso no quita la responsabilidad ni del uno ni del otro. Es que yo soy su hermano, le pago cuando quiera el sueldo, ¿sí? Es que yo soy su hermano. Usted sabe, hermano, que somos hermanos, ¿sí? Entonces mañana no me espere a trabajar. No, esto no se debe confundir. Eso es lo que respecta a la diferencia social. Pero hay una tercera diferencia, ¿sí? Y es la diferencia de género que nos presenta aquí este versículo. Dice el apóstol Pablo en el verso 28, no hay varón ni mujer, ¿sí? No hay varón ni mujer. Fíjense, un escritor judío, un historiador, quizás el más relevante que nosotros pudiéramos conocer, es el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, ¿sí? Flavio Josefo. Y en uno de sus escritos, Flavio Josefo dijo, abro comillas, la mujer, dice la ley, es inferior en todo al hombre. Judío, en últimas judío, ¿cierto? La mujer es inferior en todo al hombre. Esto es solo, hermanos, un reflejo de la realidad de la sociedad del primer siglo, donde se creía claramente en la inferioridad de las mujeres. Y claramente esto se dejaba ver en ese trato descortés, de ese trato rudo que tenían los hombres con las mujeres. Y era tan degradado la posición de ser mujer, que era tan menguado y tan desconsiderado el testimonio de una mujer, que no era tenido en cuenta en los temas legales delante de un tribunal público. No era tenido en cuenta, no era considerado. Pero este tema de la diferencia de género, a diferencia de los aspectos anteriores, del cultural y del social, en nuestros días, el craso error está al otro lado de la balanza. ¿A qué me refiero? A la igualdad. Claramente, no de la igualdad de la cual Pablo está hablando, o la que está trayendo en cuestión a la salvación, pero sí en el ejercicio del movimiento feminista que se ha levantado. ¿Qué demanda el feminismo? Igualdad. Ahora, si por feminismo nosotros entendemos que se trata de que las mujeres tengan los mismos derechos de los hombres, pues con eso no tenemos problema, ¿verdad? ¿Cierto que no, hermano? No tenemos problema. ¿Tenemos problema? No tenemos. No tenemos problema. Pero cuando se trata de alentar a las mujeres a hacer con su cuerpo lo que quieran, y que tomen decisiones de quitarle la vida a un ser humano que está en su vientre, y además
de deformar el orden de Dios que Dios ha dispuesto en la Biblia desde la creación, es allí donde ya tenemos problemas. Y en lo que respecta a este último punto, el del orden, Dios creó. Este es el orden de Dios. No es de la humanidad, no es del hombre, no es del macho, es de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para que el primero, es decir, el varón, se enseñoree de la mujer, pero para que se enseñoree con amor, con ternura y con amplísima sabiduría. Y que la mujer se sometiera al varón, pero con mansedumbre, con agrado y humildad. Y nuevamente, pero debido al pecado, la mujer ahora quiere enseñorearse del varón. Y esto lo vemos en que las mujeres quieren tener el lugar de autoridad que Dios ha delegado al hombre. ¿A cuál punto? Traigámoslo a la iglesia. Al punto de asirse de los púlpitos de las iglesias para hacer o tomar el rol de pastoras, siendo que en la Escritura es una autoridad delegada al varón. Claramente, esto es también, se trata de una falencia de los hombres, de la masculinidad bíblica, que se han entumecido y han dejado de lado sus responsabilidades. Igualdad. Aunque esta no es la problemática que trata Pablo directamente con la abolición de la barrera de género en la salvación, de manera indirecta, ha afectado las congregaciones. Pues en la llamada guerra de los sexos, donde los hombres y las mujeres compiten por ser el primero, las mujeres han tomado el liderazgo que los hombres han abandonado. Y solo de verdad basta es con hacer una comparación de las asistencias en las iglesias locales. Son más mujeres que varones. Eso es lo natural ahora. Son más mujeres que varones. Aunque entre hombres y mujeres, la Biblia es clara en hacer distinción entre los roles, porque hay distinciones entre varones y hombres. Pablo dice que en lo que respecta a la salvación están en un mismo nivel. Y de esto el apóstol Pablo escribió en su primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Dice la Escritura: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, en este mismo versículo nosotros encontramos la relación que hay entre las diferencias que hay entre hombre y mujer, y aún también encontramos la igualdad que hay entre ambos. Diferencias, hombre y mujer, e igualdad entre hombre y mujer. Fíjense, Pedro dice que la mujer difiere del hombre al ser vaso más frágil. ¿Sí? Vaso más frágil. Eso es una diferencia y que está marcada aquí en este versículo. Vaso más frágil. Y en esto, hermanos, hago una aclaración, porque no dice vaso frágil, dice vaso más frágil, como queriendo decir que, o sea, si
lo que dice Pedro es como queriendo decir que al igual que la mujer es frágil, el hombre es frágil, pero la mujer en mayor medida. El hombre es frágil y la mujer también. Por eso no dice vaso frágil, como si la mujer fuera la única frágil y el fuerte el varón. No, el hombre también es frágil, pero la mujer es en mayor medida, pues es más vulnerable. Y sencillamente uno lo puede ver en la constitución física, ¿sí? La constitución física es más frágil en lo emocional. En esos dos asuntos son frágiles a sufrir maltratos de toda índole y aún del orden económico. ¿Qué pasa cuando una pareja de esposos se separa? ¿Quién lleva la carga? La mujer. Tiene que lidiar con sus hijos, tiene que criarlos, tiene que alimentarlos, tiene que salir a trabajar. ¿Y el varón dónde está? Rascando de la barriga. Y ante esta situación de vulnerabilidad, es allí donde el varón debe jugar un papel sumamente importante. ¿Cuál? Si su mujer es vaso más frágil, pues de protección. Debe tomar el papel de proteger a su mujer, de respetarla, de ayudarla, de sustentarla tanto en lo físico como en lo espiritual. Y ante esta diferencia entre hombre y mujer, Pedro resalta un punto en común. Son diferentes, pero son iguales, y es el mismo elemento que tiene Pablo en mente en el versículo 28. Y es que las mujeres son coherederas de la gracia de vida junto a los hombres. Los dos géneros son partícipes del regalo de la salvación. Iguales. Sea hombre o mujer. No hay en ninguno de estos géneros un favoritismo de parte de Dios para tener un lugar en el reino de los cielos. Entonces, del mismo modo que no debe haber ningún tipo de discriminación por causa de la raza, por causa de la cultura o por cuestiones de nivel social, hermanos, tampoco tiene que haber distinciones entre hombres y mujeres. Y es porque no los hay en el llamado de Dios a la salvación. No lo hay. El Evangelio es para todas las personas. Dios no mandó a su Hijo Jesucristo solamente para un sector de la humanidad. Él vino al mundo para que su mensaje fuera proclamado primeramente en Judea, después en Samaria, y al final proclamado, ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Pensaría que esto sería suficiente, hermanos, como para que los gálatas desistieran de la idea de abrazar ciertas prácticas del judaísmo, pensando que para alcanzar la salvación deberían hacerse judíos. Pensaría que sería suficiente. Pero de esa misma manera, hermanos, entre nosotros como iglesia debemos desestimar cualquier título que pretendamos usar para ganar algún privilegio de parte de Dios. Ser rico no me acerca a Dios. Por el contrario, según lo que cita la Escritura, los ricos están con mayor disposición a quitar la mirada de Dios y ponerla ¿en dónde? En sus riquezas. ¿Sí? Tampoco por ser pobre hay mérito. No hay mérito alguno como para que Dios nos vea como merecedores de su bendición. Es que es pobre, lo voy a salvar. No. Pues aún en medio de la pobreza se puede ser orgulloso y se puede ser desagradecido. Hermanos, tampoco hay mérito alguno si se es patrón o si se es empleado, arguyendo que por ser buenos en cada uno de sus puestos,
¿Pueden ser bendecidos por Dios? Tampoco. Y de igual manera, ser hombre o mujer, no hay virtud alguna si Dios no les ha provisto de la fe para que puedan creer en su Hijo Jesucristo. Sin lugar a dudas, hay algo que distingue a los hijos de Dios, que los hace iguales. Y Pablo ya nos ha dicho de varias maneras ¿cuál es eso? ¿Qué es eso que nos hace iguales? Y la igualdad está en la fe que procede de Dios y que hace a las personas creer en un mismo Salvador. Imagínense que Dios diera una fe en donde el hombre cogiera esa fe y dijera, no, ¿sabe qué? Voy a creer en la Virgen María. Voy a creer en el gurú de turno. Voy a creer en el horóscopo. Voy a creer en el consejo de mi vecina. Dios no dio una fe con ese sentido. Dios dio una fe y la base de la fe. Dio una fe para creer en Cristo y únicamente en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace diferentes del mundo y nos hace iguales en medio del pueblo de Dios. Además, los hijos de Dios son iguales porque han sido, lo dijo Pablo, bautizados en Cristo. Han sido inmersos en Cristo, han sido hechos partes del cuerpo de Cristo. Y adicional a ello, Pablo nos dijo que la igualdad está en que somos revestidos de Cristo. Un mismo uniforme. Pero, sin ahorrar palabras, Pablo termina este versículo diciendo que los hijos de Dios son iguales. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Son uno en Cristo. Y ciertamente no hay mejor manera de concluir que dando una razón contundente que hace iguales a los hombres delante de Dios. Miren, si el pecado nos hace iguales a todas las personas creadas por Dios, ¿sí? Porque delante de Dios todos son pecadores, todos somos exactamente iguales, pecadores. Y la ley es la que se encarga de mostrarnos lo pecadores que somos. Ahora el Evangelio nos revela que por la fe los que creen son iguales a ser uno en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio por medio de la fe. Pero yo les pregunto, ¿qué es eso de estar en Cristo? ¿Qué es eso de estar en Cristo? Y primeramente nosotros, de base, debemos entender que estar en Cristo es el poder de Dios que es capaz de romper cualquier barrera cultural, cualquier barrera social y cualquier barrera de género. Esto solo es posible por el poder de Dios. Y solo es posible por estar en Cristo. Ahora, esta expresión en Cristo ya ha sido mencionada varias veces en esta carta a los Gálatas, ¿sí? Y tiene como varias funciones, ¿sí? Y resalto 3 solamente. Por ejemplo, la expresión en Cristo en algunos casos sugiere por Cristo, ¿sí? Que por Cristo se alcanza la justificación, que por Cristo se alcanza la bendición de Abraham. Fíjense en Gálatas 2:15, 2:17, Gálatas 2:17, que nos dice, y si buscando ser justificados en Cristo, allí tenemos esa expresión, pero debe ser entendida que somos justificados por Cristo. Es Cristo quien nos justifica. Ahora, Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Como queriendo decir que es por Cristo que la bendición alcanza a los gentiles. Pues Él es la simiente de la cual se habla en el Antiguo Testamento y que lo replica el apóstol Pablo en esta carta. Ahora, el otro caso del uso de la expresión en Cristo
sugiere la relación que hay de las iglesias locales con Cristo. Y es lo que tenemos en Gálatas 1:22. Gálatas 1:22. Y dice, y no era conocido de vista en las iglesias, refiriéndose a Pablo, las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Como queriendo decir que estas iglesias de Judea, que no conocían de vista al apóstol Pablo, pero que eran por Cristo, que eran de Cristo, que le pertenecían a Él, que tenían una relación con Él, es expresado en esa manera de decir, en Cristo. Pero a lo que respecta a este versículo 28, tiene que ver es con una relación íntima. Con una relación íntima que hay entre el creyente y Cristo. Ya es una relación particular, ya es una relación única que hay entre cada creyente y Cristo. Fíjese Gálatas 2:4 que nos dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos, ¿en dónde? En Cristo. Una libertad que solo podemos tener es en Cristo. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, en la relación vinculante de vida, de naturaleza que hay con la segunda persona de la Trinidad. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús, es decir, los que están relacionados íntimamente con Jesucristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces, se trata es de una relación íntima con el Salvador. Por tanto, que nosotros leamos, ya no hay judío ni griego, no hay varón no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. En la relación íntima con la persona de Jesucristo ya no hay ningún tipo de imparcialidad. No hay nada que les distinga en lo que respecta a la salvación. Miren, un comentarista dijo al respecto, y abro comillas, que los cristianos han sido absorbidos en Cristo, de modo que viven en Él. Esa es la realidad del creyente. Vivimos en Cristo, en Él y para Él. Estar en Cristo, sigue diciendo este escritor, es estar en comunión espiritual con Él a través del Espíritu de Dios. Así es que esto no es algo que pueda venir por el deseo humano. Nadie, ningún ser humano puede relacionarse con Dios si Dios no es quien lo llama y lo atrae con su espíritu. Así es que nadie que se diga cristiano y no tiene una relación íntima con Cristo, no puede gozar del título de ser cristiano o de ser salvo. Y esta es la realidad, hermanos, que experimenta cada creyente. Cada individuo que es justificado goza de una nueva relación con Dios por medio de Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios, pero en Cristo ahora somos amigos de Dios. Y siguiendo el contexto que está citando Pablo, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y para ello, Dios ha llamado a gentes de toda raza, de toda lengua, de toda nación, sean pobres o ricos, hombres y mujeres, sin distinción. Por tanto, hermanos, los cristianos gentiles y judíos caben en la misma mesa y comparten las mismas bendiciones. Y si esto es lo que hace Dios, ¿por qué debiéramos hacer algo distinto nosotros? Si este es el plan del Redentor, si este es el plan de Dios, ¿por qué debiera ser diferente para nosotros los hombres, haciendo acepción de personas?
¿Acaso, hermanos, nosotros tenemos la autoridad de imponer derecho de admisión en nuestras congregaciones? ¿Tenemos ese derecho? Ahora, fíjense, esto no significa que a cualquiera se le llame hermano. No. Pues Dios, siendo el creador y dueño de todo, Él sí ha hecho una distinción entre los hombres desde la eternidad. ¿Sí lo sabía? Él sí ha hecho distinción. O son hijos de Dios, o son hijos del diablo. O son trigo, o son cizaña. O son ovejas, o son cabritos. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener claridad que la igualdad de la que habla Pablo es la que hay en los que son de la fe. Los que son de la fe. Los que son hijos de Dios. Allí hay igualdad. No podemos hablar de igualdad entre un hijo de Dios y un impío. Allí no lo hay. ¿Puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? No, dijo el Señor. Y como hermanos, no hemos de rechazar a un hijo de Dios por su pasado. No lo podemos rechazar por su pasado. ¿Se acuerdan de Ananías? Que fue enviado a Pablo, recién convertido. Imagínense, Ananías, ve a tal lugar donde está Pablo y está orando. Uy, Señor, Pablo, no tiene otra tarea. Es que él es perseguidor de la iglesia, ha echado muchos en la cárcel y incluso sus manos están manchadas de sangre. No hay otra cosa por hacer. No importa el pasado de los hermanos. Si en Cristo Jesús se han arrepentido, nueva criatura es. El Señor ha hecho una obra nueva en él. Y por tanto, no debemos rechazarle, ni por su pasado, ni por su condición física, ni aún, fíjense en esto, ni por su inmadurez. Ni por su inmadurez. Porque hay veces pasa eso. Hay hermanos en la fe, inmaduros en la fe. O recién nacidos en la fe. Pero ante ello debemos tratarlos como un redimido de Dios, como uno que necesita del cuidado como cualquier otro. Necesita ser edificado en las doctrinas bíblicas. Necesita ser llevado a la luz de la verdad. De pronto va a chocar esta pregunta. ¿Le cerraríamos la puerta al pentecostal? ¿Le cerraríamos la puerta al carismático? ¿Le cerraríamos la puerta al presbiteriano que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados? Pues mire, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que ahora sois uno en Cristo. Esto quiere decir, si son de la fe, ahora forman parte del cuerpo de Cristo. Y como dicen las Escrituras, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, ¿qué hace? La sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, debemos amar a estos hermanos haciendo todo lo debido. ¿Para qué? Para acercarlos a la verdad del Evangelio y así poder ser más iguales en Cristo. Las diferencias doctrinales son resueltas por las Escrituras. Tiene solución. Eso lo resuelve la Biblia misma. Al traer a los cristianos a un entendimiento unificado de la verdad. Y la doctrina, hermanos, la doctrina es parte de los elementos que nos identifican. Pero hay otras diferencias, hermanos, que no pueden y no deben ser moldeadas.
sino que sencillamente quedan allí y pasan a un segundo plano, cuando lo primero que nos distingue es ser hijos de Dios. Ser cristiano, hermanos, y ya con esto acabo. Ser cristiano no cambia nuestra nacionalidad. Ser cristiano no cambia nuestro sexo, no cambia nuestra condición social, sea que estemos aquí o que estemos en otro país, seguiremos con esas distinciones naturales de la humanidad. Pero veremos cómo el lazo de intimidad con Cristo nos permite encajar fácilmente en cualquier iglesia verdaderamente cristiana en cualquier parte del mundo. Los que hemos tenido oportunidad de estar en una congregación de una cultura diferente, usted encaja perfectamente. Quizás va a tener como limitante el idioma. Pero usted encaja perfectamente. Porque es el mismo Señor, la misma fe, el mismo Espíritu, el mismo bautismo. Aunque somos muchos miembros, con características, dones, con talentos particulares, sin embargo, la iglesia es un solo cuerpo que está bajo el señorío de una sola cabeza. ¿Cuál? Cristo. Cristo. Y se cumplirá, hermanos, se cumplirá lo dicho en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, iguales a los pies de Cristo, el pueblo de Dios, revestidos de la justicia de Cristo, revestidos del carácter del Salvador, del Redentor. Por tanto, hermanos, que esta porción de Gálatas 3:28 sea para nosotros un aspecto en el cual meditemos de ahora en adelante, y que cuando entremos por las puertas del templo nos veamos como iguales, aunque seamos diferentes en diferentes aspectos de carácter, en aspectos de cuestiones físicas, de nacionalidades, de lenguas. Aunque seamos diferentes, en Cristo somos iguales. Un pastor lo decía: a los pies de la cruz de Cristo el terreno fue allanado y todos somos exactamente iguales. Estamos en un mismo nivel. No hay multiniveles. No está el Papa, no está el apóstol, no lo hay. No está el pastor y las ovejas. Somos hermanos en la fe, un solo cuerpo en Cristo Jesús.